Bien, con la parte conceptual definida no nos queda más que ahondar en una situación problemática y a partir de él deducir de alguna manera interpretaciones asociadas a la problemática a estudiar. Vamos a mirar un ejemplo en el que se pregunta a 50 personas que hacen uso del servicio de Transmilenio en la estación de Banderas por su ingreso salarial mensual. La información aparece en la siguiente tabla de datos cuyos valores se encuentran en miles de pesos. Parte importante, como vimos en la parte conceptual, es que el dato es muy importante, es decir, debe ser lo suficientemente claro. El problema nos dice que hay 50 personas y una de esas 50 personas gana 568.000 pesos mensuales. Por sí solo el dato no significa nada, tendremos que analizar el grueso de todos los datos. Tenemos entonces 50 personas. Nuestro problema hace referencia a un ingreso salarial mensual, por tanto se trata de una variable continua. Y apenas 50 personas, es decir que el objeto de estudio es una muestra. Bien, la parte lógica nos dice que si queremos interpretar estos resultados, lo más sencillo será ordenarlos, del menor al mayor. Para ordenar los datos yo puedo elegir cuál es el más pequeño, escribirlo y así sucesivamente. O la estadística sugiere que utilice algo conocido como el diagrama de tallo y hojas. ¿En qué consiste ese diagrama de tallo y hojas? En identificar cuáles son los números que menos fluctúan. En este caso los que menos fluctúan son las centenas. Entonces tengo centena de 5 centenas, 6 en la centena, 7 en la centena y 8 en la centena. Y a partir de cada una de esa información ubicar los diferentes valores, algo así. Vamos a ubicar primero una columna, la columna número 1, y a partir de ella vamos a deducir algunas interpretaciones que podamos hacer. Comencemos entonces. 568 es el primer número, está en la centena 5, decenas 68 o unidad 68. El siguiente es 690, 738, 738. El siguiente 768, 768, 768. La siguiente 815. La siguiente 596, 695, 740, 769. Aquí apunté 740 y el objetivo es solamente apuntar las unidades. 740, 670 y 815. La siguiente será 615, 615, 704, 704, 745, 786, 823. Y así sucesivamente ubicamos todos los números a los que hace referencia nuestra serie de datos. Solamente de la centena 5 solamente tengo que ordenar dos datos. De la centena 6 tengo que ordenar 2, 4, 6, 8, 10 datos. De la centena 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 datos. Y de la última 2, 4, 6, 8, 10, 12 datos. Al sumar estos deberá darme 50, si no debo tener algún error. Y eso implica que tenga que empezar nuevamente el proceso. Usualmente es más fácil empezar que tratar de conseguir el error. Entonces nos da 12, 38 y 12, 50 datos. Después de ese análisis, lo único que tengo que hacer es identificar por centena los números y organizarlos. Algo así. En la centena del 500 está el 68 y el 96, ya está organizada, entonces el 68 es más pequeño que el 96. En la siguiente centena, 15, 38, ya está organizada, 15, 38, 62, 67 y así sucesivamente. Entonces ya tengo aquí organizada los datos que se obtuvieron a partir de la tabla anterior. De este diagrama de tallo y hojas.
y la organización resulta más sencilla de hacer. Una vez tenga organizados los datos, podré pensar en hacer algunas inferencias importantes. Por ejemplo, la persona que menos gana 568.000 pesos al mes. La persona que más gana 872.000 pesos al mes. Hay dos personas que ganan menos de 600.000. Hay 12 personas que son los que están, acá. Hay 2, 10, 4, 6, 8, 10 personas que ganan entre 600.000 y 700.000 pesos al mes. Y hay 26 personas, que son estas que están acá, que ganan entre 700 y 800.000 pesos. Y serán algunas interpretaciones sencillas de esa serie de datos que podrán dar luces acerca de algún tipo de interpretación que se pueda hacer. Digamos, qué tan dispersos se encuentran los datos o qué tan separados se encuentran los datos o desiguales se encuentran esos datos. Desde luego, interpretar los datos uno a uno resulta una tarea supremamente engorrosa y no ofrece mayor información. Por esta razón es importante hacer tabulaciones de los datos, es decir, pensar cómo organizamos estos 50 datos, no de manera ascendente como están acá, sino de tal manera que yo pueda tabularlos, es decir, que la información se presente en alguna tabla. Para ello, desde luego, tendré que conocer algunas cosas, sugerir algunas cosas, por ejemplo, como en qué intervalo numérico se encuentran los números. A eso se lo denomina el rango. El rango, que se simboliza por la letra R mayúscula, se consigue como el resultado entre tomar el número superior y el número inferior y hacer la diferencia. Valor superior menos valor inferior. Para nuestro caso es 872 menos 568. Es decir, que el rango de esa distribución es 304. Y será el rango, lo que significa que es la diferencia más grande que puede existir entre dos datos cualquiera. El rango se puede dar en términos de este valor, 304, que es útil para un poco de interpretaciones adicionales que se avecinan, o puede decirse que el rango de estos números está entre 568 y 872, que va a ser como el intervalo numérico en el que se encuentra. Una vez yo conozco el rango, entonces, que es 304, podré pensar en que estos datos, 50 datos, los puedo agrupar de alguna manera. Desde luego aquí los tengo agrupados, pero parece una distribución o un agrupamiento un tanto sesgado, solamente los que ganan entre una centena y otra, en miles de pesos. La estadística tiene que ser un poco más flexible en ese escenario, por tanto tengo que tomar esos 50 datos y repartirlos de manera equitativa, por lo menos en términos de los intervalos. La estadística sugiere que mínimo se deben hacer 5 grupos de datos y máximo 20 grupos de datos. Entonces la estadística sugiere que mínimo 5 grupos y máximo 20 grupos. De nuevo la lógica cobra un papel importante. Si usted tiene 50 datos, pues no tiene sentido agruparlos en 20 subgrupos, tendrá que hacer otro tipo de análisis. La estadística le sugiere que si usted conoce el número de datos como efectivamente lo conozca, una forma de saber la cantidad de clases que tiene que hacer, que las vamos a simbolizar por la letra K, será utilizando esta expresión, donde n sea inmediatamente más pequeño o igual que el número de datos que se tiene. En nuestro caso tenemos 50 datos. Es decir, que 50 debe ser más pequeño o a lo sumo igual que 2 elevado a ese valor k. Entonces debemos encontrar a qué exponente tengo que elevar k que me dé inmediatamente más grande que 50. Eso es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 y por 2, 64. 2, 4, 6 clases. Es decir, que 2 a la 6, que es 64, 2 a la 6, que es 64, es mayor, inmediatamente más grande que el número de datos. Lo que le sugiere entonces la estadística es que podría usted pensar en hacer 6 clases. 1, según la regla de Struge, es 1 más 3.3 veces por el logaritmo en base 10
del número de datos, que son 50. Y eso da que aproximadamente debe hacer 6.6 clases. Como no debía ser, no se pueden hacer 6.6 grupos, tendrá que o hacer 6 o hacer 7. Podrá aplicar algunas reglas de aproximación y entonces en este caso le dirá que la cantidad de clases que debe hacer serán 7. Entonces tengo tres opciones. La primera es decidir cuántas clases voy a hacer. La segunda, una expresión en términos de base 2, es decir, 2 elevado a la k, que sea inmediatamente más grande que el número de datos. O esta tercera regla, que es la regla de Struges, que simplemente es aplicar una expresión numérica, una expresión matemática para hallar el valor numérico. Una vez tengo la cantidad de clases que nosotros vamos a hacer nuestro ejercicio con 6 clases, entonces, bueno, ¿por qué 6 clases? Porque fue la primera expresión matemática que conseguimos, no importa. En una situación suya el ejercicio le planteará cuántas clases debe hacer o qué expresión matemática deba utilizar. Una vez tengo la cantidad de clases y el rango, recordemos que el rango nos dio 304 y la cantidad de clases nos dio 6, entonces la parte lógica nos dice, si tengo un intervalo de 304 y tengo que hacer 6 grupos, lo más lógico es que esos 6 grupos tengan exactamente igual distancia. A esa distancia se le llama intervalo de clase. Y el intervalo de clase se consigue tomando el rango de la distribución y dividiéndolo entre el total de clases. Entre el total de clases, que en este caso es K. Tenemos entonces que el rango de nuestra distribución es 304, que es el valor superior, 872 menos el valor inferior, 568, sobre el número de clases que dijimos que íbamos a tomar de 6 clases. Eso nos dice entonces que el intervalo será de 304 dividido entre 6 clases, 50.66 debe ser nuestro intervalo. La regla de aproximación lógica nos dice que como pasa de 0.5 debe aproximarse al siguiente, pero además en la distribución también, porque si aproximara por abajo el intervalo, a cada pedacito le cortaría y al final tendría unos datos que no podrían contarse dentro de mi análisis. Por tanto, el intervalo siempre se aproxima por arriba, siempre. Eso quiere decir entonces que para nuestro ejercicio nuestro intervalo será de 51. Bueno, ¿y por qué no aproximarlo a 50.7? Porque resulta que todos nuestros datos son enteros y si nuestros datos son enteros no tiene sentido que nuestro intervalo de clase sea decimal o tenga algún decimal. Entonces nuestro intervalo de clase se aproximará a un número entero. Bien, entonces tenemos que nuestro rango 304. Vamos a hacer 6 clases o 6 grupos. El intervalo de esas 6 clases va a ser de 51. Bueno, pero ¿en qué número debe empezar mi tabulación? Que será el límite inferior de la primera clase. Para empezarlo tenemos que mirar que nuestro rango nuevo, porque lo hicimos un poquito más largo en cuanto empieza, entonces nuestro rango nuevo, que lo voy a llamar R', será igual a nuestro intervalo con el que vamos a construirlo, por 6 clases. O por el número de clases, que en nuestro caso son 6 clases. De 304 pasamos a 306 y la lógica entonces vuelve y hace uso. Si nuestro rango es 304, se exceden en 2 números, nuestro nuevo rango excede en 2 números al rango que tengo de datos. Por tanto, la equidad obliga a que se tome un dato antes y un dato después. ¿Eso a qué nos lleva entonces? Miremos, a que el límite inferior de la primera clase no sea 568, sino que arranque en 567. Ahí arranca nuestra tabla. Y ahora ya va a ser un poco más sencillo construirla. Miremos a ver a lo que quiero hacer referencia. Tenemos entonces que nuestro rango es 304, la cantidad de clases son 6, el intervalo es 51 y el límite inferior es 567. Es decir, que tengo 6 clases en la tabla. Voy a armar los intervalos de clase. La primera clase arranca en 567.
La segunda va a estar a este 567, sumarle el intervalo, que es 51. Entonces será 567 más el intervalo, que es 51, igual 618. Y así sucesivamente. La respuesta que nos dio más 51, 669, y así sucesivamente construyo todos los límites inferiores. Una vez tengo los límites inferiores, pues viene la pregunta. Está claro que en la primera clase van los números desde el 567 hasta ¿qué número? Si en la siguiente clase empiezan en el 618, pues como son números enteros, pues no tengo problema en que esta finalice en 617. De tal manera entonces que ya tengo mis límites superiores. La primera clase empieza en 567 y acaba en 617. La segunda empieza en 618 y acaba en 668. La siguiente en 669 y acaba en 719, restándole 1 a este número. Le restamos 1 a esta para hallar el siguiente, 770, y observamos que también la distancia entre estos números deberá ser 51, igual al intervalo. No habrá problema, entonces este será 821, y para hallar el último, pues 821 más 51, 872. Y ahí tengo entonces mi tabla de datos con los intervalos. Bien, ahora lo que se sigue en términos lógicos es contar cuántos datos hacen parte de cada una de las clases. Ya tengo los datos organizados aquí en mi diagrama de tallo y hojas. No tengo dificultad, pues ahora lo único que tengo que hacer es contar cuántos datos están en la primera clase, es decir, cuántos datos están entre 567 y 617. A eso se le llama frecuencia absoluta, que usualmente se simboliza por la letra F minúscula. Y vamos a contar entonces. Entre 567 y 617 tengo 1, 2, 3 datos. En la siguiente, de 618 hasta 668. 668 es hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos. En la siguiente de 669, que empieza en esta, pues 1 hasta 719, hasta acá. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos. En la siguiente, de 720, incluido hasta 770. 720, que es este, hasta 770, que este es el último. Entonces tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 datos. El siguiente de 771 a 821. A 821 está acá. Entonces tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 datos. Y en la última, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 datos. Y ahí tendremos entonces ya clasificados nuestros datos en cada una de las clases. En total tendremos 50, los mismos 50 datos. Ya podemos hacer unas interpretaciones un poco más interesantes que las anteriores. Podemos decir que hay 3 personas que reciben entre 567.000 y 617.000 por ingreso salarial mensual. Hay 17 personas que ganan entre 720 y 770, que es una buena cantidad de personas, no la mayoría. Entre 822 y 872 hay 8 personas que perciben eso por ingreso salarial. Pero además podré agruparlas si quiero hacerlo un poco más general. Por ejemplo, estas dos, 8 personas reciben entre 567.000 y 668.000 pesos por ingreso salarial mensual. Y puedo agrupar cualquier par de columnas que estén contiguas.
24 personas reciben entre 669 y 720 mil pesos de ingreso salarial mensual. Serán interpretaciones adicionales. Bien, usualmente ese tipo de interpretación es importante, pero siempre menciona la cantidad de datos o de personas que se entrevistaron o que están en una clase específica. Para facilitar un poco más la interpretación, la frecuencia relativa cobra un peso bien importante. La frecuencia relativa hace referencia al porcentaje o al peso, ¿sí?, que le corresponde a la primera frecuencia respecto del total de datos. La frecuencia relativa se consigue tomando la frecuencia absoluta y dividiéndola entre el total de datos. De tal manera que para la primera 3 dividido 50, eso es 0,06. Para la siguiente 5 dividido 50, eso es 0,1. Y así sucesivamente. Entonces tendremos acá 0,06, 0,1, 0,14, 0,34, 0,20 y 0,16. Se llama la frecuencia relativa. Miremosla correctamente organizada. Que la frecuencia relativa tiene por valor 0.06, 0.1, 0.14, como efectivamente lo analizamos. Y la sumatoria de estos deberá darme 1 o el 100%. Usualmente la frecuencia relativa se lee en términos porcentuales. Por ejemplo, el 14% de los encuestados recibe salarios entre 669 y 719 mil. El 20% de los encuestados entre 771 mil y 821 mil. El 36%, que serán estos dos, reciben salarios entre 771 mil y 872 mil. Y así sucesivamente. Se gana un poco más de lectura en la información. A veces o usualmente es importante analizar hasta qué valor máximo de salario perciben los empleados para este caso, cuál es el tope máximo de valor de los datos. Eso se llama frecuencia acumulada, se representa por la letra F mayúscula. La frecuencia F mayúscula o frecuencia acumulada responde a la pregunta ¿cuántos datos hay hasta? Para nuestro caso, ¿cuántos datos hay hasta 617? ¿Cuántas personas reciben máximo 617 mil pesos de ingreso salarial mensual? 3. ¿Cuántas personas reciben máximo de ingreso salarial? 668 mil. Pues desde luego estas 3 reciben menos de 668 mil, por tanto como máximo están clasificadas ahí, y estas 5, por tanto hay 8. Es decir que para calcular la frecuencia acumulada bastará sumar las frecuencias absolutas anteriores a la clase en la cual quiero calcular la frecuencia acumulada. 5 más 3, 8. 8 más 7, 15. 17 más 15, 32. 10 más 32, 42. Y 8 más 42, 50. Esa será nuestra frecuencia acumulada. Una vez tenga entonces la frecuencia acumulada, puedo responder ese tipo de preguntas. ¿Cuántas personas ganan como máximo 770 mil? Como máximo hay 32 personas que perciben eso por ingreso salarial. ¿Cuántas personas como máximo reciben 668 mil pesos al mes? 8 personas. ¿Cuántas personas como máximo 821 mil? 42 personas de los 50 encuestados. Este valor resulta importante, da información que antes no teníamos, entonces facilita enormemente el análisis que podamos hacer del problema. Bien, pero resulta que siempre tengo que mencionar estos dos valores, siempre tengo que mencionar cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior, siempre los tengo que mencionar cuando voy a hacer algún análisis asociado a la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa o la frecuencia acumulada. En aras de facilitar el análisis se consigue un valor supremamente importante para la parte de tabulación y análisis en la estadística, se llama marca de clase. Se representa por la letra X, y la marca de clases es el punto que mejor representa estos dos números. Esa marca de clase se consigue
tomando esos dos números, sumándolos y dividiéndolos entre 2, es decir, hallando el promedio de esos dos números. Para nuestro caso será, para la primera clase, 567 más 617 y el resultado dividido por 2, 592. Y así lo hacemos sucesivamente para las demás. Una vez tenemos la marca de clase para cada una de las clases, digamos que la interpretación se hace un poco más breve. 3 personas de esa distribución, 3 personas ganan en promedio 592.000. 7 personas ganan en promedio 694.000. 10 personas en promedio ganan por ingreso o reciben por ingreso salarial en promedio 796.000. Marcas de clase. Bien, para finalizar nuestra tabla hay una cosa bien importante que analizar. Resulta que nuestros datos efectivamente eran enteros, pero ¿qué pasa con los números que están entre el 617 y el 618? ¿Dónde debo ubicarlos? Inicialmente no tendría problema porque nuestros datos todos fueron enteros. Bueno, pero en la eventualidad que alguien estuviese leyendo la información y su salario fuera superior a 617.000 pero inferior a 618.000, ¿en cuál clase lo ubicaría? Para ello se consigue algo que se llama los límites de frontera. Los límites de frontera es donde termina una clase y empieza la otra, porque nosotros tenemos que la primera arranca en 567 y acaba en 617, pero la siguiente arranca en 618 y termina en 668, y arranca la siguiente en 669 y así sucesivamente. Entonces tengo unos espacios numéricos en los que no tengo representados datos. Tengo que hacer que esos espacios se acerquen, de tal manera que la frontera entre ellos sea exactamente la misma. Y nuevamente hay que recurrir a la lógica. ¿Cuál es la distancia más lógica para desplazar cada uno de estos límites si la separación entre ellos es 1? De 617 a 618 hay una unidad. Entonces lo más lógico es que el inferior se mueva hacia la derecha, el superior se mueva hacia la derecha y el inferior se mueva hacia la izquierda. Nos queda entonces que para calcularlo, el límite de frontera superior de la clase 1, vaya a escribirlo así todo exagerado, es igual a 617 más 618 dividido entre 2, es decir, la mitad entre esos dos números. Eso me debe dar 617.5. Y ese será el mismo valor para el límite inferior de la siguiente clase, 617.5. De la misma forma hago para la segunda. Para la segunda será 668 y 669. Entonces me dará 668.5. Este es un 6, 668.5 hasta, y en la siguiente empezará en 668.5. La siguiente, 719. Entonces sube hacia la izquierda 719.5 y ahí empezará la siguiente, 719.5. Y así sucesivamente para las demás clases. Eso nos lleva entonces a que tengamos finalmente toda nuestra tabla con toda la información que podamos deducir de ella. Para conseguir entonces una tabla de frecuencias necesitamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa que se divide o se consigue tomando la frecuencia absoluta de cada clase y dividiéndola entre el número de datos. La frecuencia acumulada que se consigue tomando la frecuencia acumulada de la clase anterior, F mayúscula, y sumándole la frecuencia de la clase en la que voy a calcularlo. Eso es, por ejemplo, si yo quiero calcular cuál es la frecuencia acumulada de la clase 3, calcular este valor, este 15 que tengo acá, entonces debo tomar la frecuencia acumulada anterior, que es 8, y sumarle la frecuencia de clase que tengo. 8 más 7 me da 15. La marca de clase que se consigue tomando el límite superior o inferior de cada clase con el límite inferior, sumándolos y dividiéndolos entre 2, es decir, el promedio entre estos dos números. Y el límite y los límites de frontera que se consiguen haciendo
el promedio entre dos límites superior e inferior de frontera consecutivos, es decir, de clases consecutivas. De esa manera se consiguen los límites de frontera.